¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Nuevamente es una bendición, un gozo saludarles por este medio, nuevamente para poder compartirles una serie más de reflexiones, y en esta ocasión trataremos un tema especial acerca de una disciplina espiritual. En este caso trataremos el tema acerca de la oración, y es una bendición, un privilegio, hermanos, el poder saludarles por este medio, enviándoles un fuerte abrazo, con la esperanza de que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren gozando de buena salud y de las bendiciones de nuestro Dios. Y voy a pedir que por favor nos acompañen a orar para poder tener este tiempo de reflexión. Vamos a comenzar en este día con el tema de la oración, un deseo desde el corazón. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, y le pido que ahí en su hogar, donde usted esté, incline su rostro y pidamos a Dios nos ilumine y nos instruya y nos guíe. Padre amado, Dios de la gloria, Dios de toda bondad y de toda gracia. Padre, te amamos, Señor, y agradecemos este tiempo hermoso que nos permites para poder compartir tu palabra, Señor, a través de esta reflexión, Señor, durante esta semana que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el poder tratar temas que tienen que ver con las disciplinas espirituales, y en este caso, Señor, con la oración, Padre Santo, a la que tú nos has llamado a tener comunión contigo. Rogamos en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija, quien nos instruya, Señor, y que juntos podamos ser edificados con tu palabra, alentados, Señor, nuestro corazón también dispuesto para responder, Señor, a ese llamado que tú nos haces a través de cada reflexión, a través de cada, Señor, palabra que nos muestra, Señor, en tu escritura. Y rogamos en el nombre de Jesús que podamos ser fortalecidos y alentados en nuestro corazón, dispuestos a servirte y adorarte. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Pues, hermanos, vamos a leer la escritura, y quiero que me acompañe, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Es un texto que muchos conocemos y que hemos ya leído, y vamos a tener a bien el poder leerlo. Lo voy a leer para ustedes en la versión Biblia de las Américas, en el capítulo 5 de esta primera carta, en los versículos 16 al 18. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apagáis al Espíritu, dice la palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, como decíamos hace un momento, esta parte de la oración es una disciplina espiritual. Decía un evangelista, un predicador reformado llamado John Piper, él decía: si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo y solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. Algo que el ser humano, mis amados hermanos, hace todo el tiempo es hablar, es comunicarse. Y si la oración es hablar con Dios, hermanos, es bueno preguntarnos por qué la gente no ora más. ¿Por qué el pueblo de Dios no disfruta más de la oración? Y créanme, hermanos, que también en mi corazón está el sentir y el creer que mucha gente, incluso cristianos nacidos de nuevo, a menudo y regularmente no oran, simplemente porque no desean hacerlo. Y la razón por la que no lo desean es porque cuando oran tienden a decir las mismas cosas de siempre. No sé cómo usted se ha sentido cuando usted platica con alguien y ha dicho miles de veces las mismas cosas de siempre acerca de los mismos temas. Y alguna vez quizás lo ha experimentado. Quizás si nos atrevemos a pensar en esa situación que lo llegamos a experimentar, podemos caer en la conclusión de que a veces caemos en aburrimiento, y podemos estar hablando con la persona más fascinante del mundo, de la sociedad, sobre cosas muy importantes, y seguir en ese aburrimiento también. Y como consecuencia, hermanos, pues sucede lo mismo en la vida cristiana. Muchos buenos cristianos quizás pueden terminar diciendo
que porque expresan las mismas palabras, porque son repetitivos quizás él puede expresar, es que algo debo tener mal, debo ser yo. Si me aburre algo tan importante como la oración, entonces debo ser un cristiano de segunda categoría. Y quizás podemos preguntarnos por qué la gente se aburre al hablar con Dios, y más aún cuando están hablando de cosas que son tan importantes para sí mismos. ¿Será que no aman al Señor? No lo creo, hermanos, sino que si este aburrimiento y ese divagar describen la experiencia de oración que usted lleva, y si usted ha nacido de nuevo y si en usted habita el Espíritu Santo, entonces el problema no es usted o no es la persona, sino es el método. Vamos a meditar sobre esta manera, hermanos, porque muchas veces creemos estar no sabiendo orar, no sabiendo comunicarnos, pero también tenemos que entender la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida de oración, porque es esa presencia la que va a fomentar esta disciplina espiritual de la oración. Si en usted habita el Espíritu Santo, ningún método va a avivar la oración en una persona que no es habitada por el Espíritu Santo. De manera que tal persona va a tener un apetito prolongado por la oración si en ella habita el Espíritu Santo, un deseo de mantener a largo plazo esa vida de oración. Y cuando Dios lleva a alguien a tener una relación con Él, a través de Jesucristo, Él va a empezar a vivir dentro de esa persona a través de su Santo Espíritu. El apóstol Pablo también dijo en su carta a los Efesios acerca de esta presencia del Espíritu Santo. Él decía: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, es decir, con el Espíritu Santo de la promesa, dice la palabra de Dios. De manera que esto conforta al creyente cristiano en Cristo, y él mismo también dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? De manera, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Como decíamos en algunos estudios o reflexiones anteriores, desde que Dios nos creó, ese ruaj, ese aliento de vida, lo sopla y está presente el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora solamente es importante dejarnos guiar por ese Espíritu Santo. Es decir, hermanos, así como usted lleva su naturaleza humana a cada lugar donde entra, así también todas las veces que el Espíritu Santo entra en una persona, Él lleva su naturaleza santa consigo. Y el resultado es que todos aquellos en quienes va a habitar el Espíritu Santo tienen un nuevo apetito por lo sagrado, un amor santo que no tenían antes de esa presencia interior. Ahora están hambrientos, tienen sed de la santa palabra de Dios. Quizás la que antes consideraban aburrida o irrelevante, ahora son hechas nuevas criaturas y tienen ese deseo ferviente por las cosas santas y sagradas, y aman el compañerismo con el pueblo de Dios, y van encontrando una manera incomprensible e inimaginable de vivir separados de esa significativa interacción con ellos. Ahora, los corazones y las mentes en los cuales el Espíritu Santo habita también van a sentir un anhelo que antes les era desconocido, porque ahora van a anhelar vivir en un cuerpo santo, sin pecado, van a clamar por una mente santa que ya no esté sujeta a tentaciones, van a empezar a desear y a gemir por un mundo santo que esté lleno de gente santa, y tener ese deseo fervoroso de ver al final del rostro de aquel al que los ángeles llaman santo, 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 como dice la palabra de Dios. Ahora, este va a ser el pulso espiritual de un corazón donde vive el Espíritu Santo. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que esto se va a reflejar tanto en una persona de 9 años como en una persona de 99 años. Por ejemplo, en aquella persona que solamente tenga unos 9 años de edad, un pequeño, si el Espíritu Santo ha venido sobre esa persona, entonces esos apetitos y deseos van a ser sembrados en esa persona, y por supuesto van a estar ahí porque Él vive ahí.
También una persona va a poder tener 99 años y tener un corazón encostrado con las tradiciones y experiencias de los años, pero también, latiendo por debajo, va a estar siempre la fresca y vigorosa obra del Espíritu Santo que se va a manifestar en cada persona en la que el Espíritu habite. Hay otra cosa, hermanos, que también podemos entender de acuerdo a la carta del apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 15. Igual en Gálatas también. Ahí nos describe cómo cuando hay un deseo profundo en el corazón, desde esta profundidad del corazón, el Espíritu va a producir que todos los cristianos clamemos y digamos, Abba, Padre. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo le da a esa persona nuevos deseos orientados hacia el Padre, una nueva orientación celestial en donde Él va a expresar ese clamor. En otras palabras, en todos aquellos en quienes habita el Espíritu Santo, van a tener ese deseo ferviente por la oración. El Espíritu Santo va a hacer que todos los hijos de Dios crean que Dios es su Padre y los va a llenar con un deseo permanente de hablar con Él, de permanecer en relación con Él. Sin embargo, hermanos, también como sabemos, el enemigo astutamente va a estar levantándose en contra de los planes de Dios y propósitos de Dios. Es decir, mientras esta pasión producida por el Espíritu Santo ejerce presión desde un lado de nuestro corazón, de nuestra alma, también sentimos la presión o sentiremos la presión de nuestra propia experiencia chocando contra ella. Es decir, podemos expresar que cuando oramos de verdad, a lo mejor puede resultar aburrido. Cuando la oración es aburrida, no sentimos el deseo de orar. Y cuando no sentimos ese deseo de orar, va a ser muy difícil forzarnos a nosotros mismos a hacerlo. Aún vamos a durar quizás unos 5 o 6 minutos de oración y nos va a parecer una eternidad. Nuestra mente va a comenzar a divagar todo el tiempo y de repente vamos a volver a concentrarnos y pensamos dónde estaba, en dónde me quedé. Durante varios minutos volveré a ese guión mental y volveré a caer en la repetición de innumerables ocasiones, rogativas quizás también, y nuestra mente va a divagar otra vez porque hemos vuelto a repetir las mismas cosas de siempre, sobre los mismos temas de siempre. Y vamos a seguir cayendo en esta situación de decir que somos nosotros, en concluir que somos nosotros los que estamos mal. Se supone que orar no debe de ser así. Creo que soy un cristiano de segunda clase. Y, hermano, créame que no es que usted sea el problema, sino es el método que estamos manejando, que estamos llevando. Porque a lo mejor hemos dejado de vivir para nosotros mismos y para el pecado, y hemos confiado en Jesucristo y su obra de justificación delante de Dios. La recordamos, que es el Espíritu Santo que nos alienta y nos ayuda para buscar vivir bajo su señorío, su soberanía, bajo su autoridad y dejarnos dirigir por su Santo Espíritu. De manera que esto vamos a tener a bien el poder recordar que es Dios quien nos ha perdonado nuestros pecados, quien es Dios quien nos dirige. También de la misma manera que vamos a estar reconociendo que va a haber quizás esa lucha permanente de la tendencia a pecar sin excusas, y entonces el problema del aburrimiento en la oración, nos daremos cuenta que no somos nosotros, sino que es el método que estamos llevando. Ahora, hermanos, quiero compartirles otro texto, porque muchas veces cuando esto pasa, solemos concluir que también por ese motivo, por esa razón, Dios demora en responder. Y a veces esto provoca en nuestro corazón un desánimo y un desaliento. Pero acompáñenme por favor al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y quiero leerle solamente el versículo 1. Dice la palabra de Dios así, en la versión Biblia de las Américas. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Versículo 3 dice, y había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Versículo 4, por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y mis amados hermanos, primeramente el versículo 1 nos está refiriendo Jesús una parábola a los discípulos también, y con un propósito, enseñarles que debían orar en todo tiempo, y no desanimarse, y no desfallecer. Y después describe la situación de una mujer viuda viniendo a este juez injusto de manera constante, y este varón también agotado por la paciencia, cansado también, no quería atender la necesidad de la mujer. Sin embargo, siendo él un juez injusto, también da un veredicto justo. Más adelante usted podrá ver cómo hay una enseñanza aquí que nos recuerda que somos escogidos de Dios, y que si aún este juez injusto dio ese veredicto justo, y pregunta, ¿acaso Dios demorará en responder y no actuará justamente con su pueblo escogido, con aquellos que ha escogido? Y es importante recordar la justicia de Dios, la gracia de Dios, mis amados hermanos, y ese debe ser un motivo para poder tener en el corazón un mover, un deseo desde lo profundo de nuestro corazón para poder ejercer la oración. Hemos de cambiar nuestra perspectiva de cómo hemos de orar. No somos nosotros, sino es el método que estamos llevando. El día de mañana, mis amados hermanos, estaremos viendo la manera de cómo llevar una vida de oración satisfactoria. Así que, hermanos, yo le invito a que hoy meditemos en esta parte de la primera reflexión, que la oración, siendo una disciplina espiritual, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos por tradición, no llevemos un método estructurado, digamos, de manera metodológica o de manera estricta, sino es hablar con Dios, comunicarnos con Dios, pero ese deseo tiene que salir desde lo más profundo de mi corazón, no porque me lo diga la parte pastoral, no porque yo esté forzado o porque lo tenga que hacer porque es una disciplina, sino que sea un deseo profundo desde mi corazón lo que me motive a orar y estar en constante comunicación con Dios. Así que, mis amados hermanos, yo les dejo con este texto, y dice el versículo final 7 y 8, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Meditemos en esta pregunta, hermanos. Él no demora en responder. Es un Rey, un Dios más que justo. Y valoremos su gracia y mantengamos una comunión en intimidad con nuestro Dios. Desde lo profundo de nuestro corazón siempre ejerzamos esta vida de oración. Voy a pedirle que por favor meditemos en esta parte. El día de mañana estemos atentos al tiempo de reflexión, y que podamos meditar cómo está nuestra vida espiritual y qué hemos de hacer, cómo hemos de responder de manera fiel a este llamado, hermanos. Primeramente Dios, si así lo permite, el día de mañana continuaremos con la siguiente parte de esta serie de una vida de oración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que su preciosa paz, que su comunión con su Santo Espíritu esté con usted y con su familia de generación en generación. Dios le bendiga, mi amado hermano y hermana.